muchísimo. Tenemos Bueno, muchas preguntas, ¿eh? ¿cómo? Muchas preguntas para Muchas. Carla, muchas. Pero ya está también conectado Martín Rodríguez Yebra para hablar de, qué semana. Qué semanita política, ¿eh? Y la que se viene a nivel político, por supuesto. ¿Cómo estás, Martín? Buen sábado. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, mira, así tranquila empiezo. ¿Se vienen más cambios en el gabinete? Mirá, te podría decir taxativamente que sí. Sí. Lo que no sé es cuándo, porque la salida de Nicolás Pose no estaba prevista para el momento en que esto ocurrió. En los planes del gobierno eso iba a ocurrir después de de la aprobación, eventual aprobación de la ley de bases, con una reformulación acaso más amplia. Esta semana eso se precipitó, la relación llegó entre Milei y su amigo o ex amigo y jefe de gabinete, llegó a un punto ya de no retorno, se aceleró esa salida y queda todavía pendiente el resto de la reestructuración de la que Javier Milei habló y que tiene en mente como para una segunda fase de su gobierno que queda atada a lo que pueda pasar en el Senado primero y probablemente en la Cámara de Diputados después con la ley bases y el paquete fiscal. Y después hay un tembladeral que irradia hacia otras partes del gobierno, como el episodio que estamos viviendo en Capital Humano. Así que a tu pregunta la respuesta es sí, va a haber más cambios y probablemente en los próximos 2 meses sean muy prósperos en noticias de salidas de funcionarios. Martín, buen día. Bueno, anidada la pregunta de Vivi de recién, ¿no? El presidente de gira por Estados Unidos, hoy en El Salvador, Asunción, segundo mandato de Bukele, va a regresar a la Argentina y con qué frente se va a encontrar, decías, ¿no? Ley bases, ministros, algunos en danza, nombres que empiezan a circular y sobre todo una política más pragmática. ¿Hay un cambio de rumbo del gobierno o es solamente esa apariencia que quieren impregnar en los medios de comunicación para negociación, la rosca política vía francos en el Senado? Mirá, la rosca política es una actividad a la que el gobierno ya se resignó hace tiempo, que lo tiene a francos en esa lid, casi te diría como el principal jefe del área negociadora, y yo creo que eso va a seguir, está obligado a seguir en ese rumbo, pero esto se va mezclando con otras dificultades que tiene esta relación tan extraña entre el presidente y la política como concepto. Y ahí vamos a ver qué pasa cuando Milei llegue y se encuentre con un montón de decisiones que están a la espera de su aprobación o de su desaprobación. Recordemos que él firma la salida de Nicolás Pose y la asunción de francos en la jefatura de gabinete, se sube un avión y se va, y todo lo que eso genera, lo que esa ola genera en el gobierno, de un montón de cargos que estaban atados a la función de Nicolás Pose, queda frenado, queda en stand-by. O sea, con el presidente fuera del país no hay firma. Entonces, cuando llegue, lo que le espera es un montón de decisiones que tiene que terminar de atar y nombramientos de los funcionarios que estaban en las áreas que manejaba Nicolás Pose. El caso más emblemático es la AFI, ¿no? La Agencia de Inteligencia. Entonces hay mucho por hacer para cuando venga el presidente. Se va a encontrar con un gabinete que está, bueno, en llamas y hay que apagar incendios, y eso requiere la presencia del presidente. Y hablando de francos, Martín, bueno, encabezó su primera reunión de gabinete y fue llamativo para muchos, para otros no tanto, porque en teoría, si vos querés que el país salga adelante, lo bueno es poder reunirte con todo el arco político. Reuniones con funcionarios del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sí. Bueno, Franco lo que intenta mostrar, y es una actitud personal que la planteó desde el primer día, que él está abierto a hablar con todos. Exacto. Que él es el canal a través del cual cualquier figura con alguna responsabilidad en la vida institucional del país puede llegar a plantear sus necesidades o su situación al gobierno, y en general él ha tenido diálogo con la provincia de Buenos Aires. Te diría, la única figura del gobierno que habla con el gobierno de Buenos Aires, y él intentó, desde el primer minuto que fue nombrado como jefe de gabinete, mostrarse distinto a Pose, ¿no? A Pose, es una de las tantas cosas que se le achacaba desde fuera del gobierno, sobre todo, era que no era un hombre de diálogo, que era un hombre que despreciaba de alguna forma la política. Bueno, Franco en ese sentido intentó mostrarse distinto, y también hacia adentro intentó mostrarse distinto de Pose, por ejemplo.
dando una conferencia de prensa apenas asumió, por ejemplo, llevando a los ministros a tomar un café a un bar en la esquina de la Casa Rosada, como para mostrar una cierta camaradería, cuando Pose ya había generado una rispidez en el trato con el resto de los ministros. Bueno, hay un intento de diferenciación permanente, y después ahora Pose, bueno, le caen con la mochila de todos los pecados habidos y por haber, que es una costumbre que tiene este gobierno, que ya se está empezando a ver como una tendencia en este gobierno. Cuando se decide echar a un funcionario, generalmente atado a alguna situación crítica, se le cargan en la mochila 5 o 6 crisis recientes como para que la culpa se vaya con el funcionario, que es lo que está pasando también un poco ahora en Capital Humano con Pablo de la Torre. Recién Martín mencionaba la palabra rispidez, ¿no? Y uno asocia históricamente la creación del cargo del jefe de gabinete allá por la reforma del 94. Históricamente hay hasta peleas, distancias, discusiones en cuanto al rol, el protagonismo entre el presidente o la presidente y, en este caso, el jefe de gabinete. Este aumento en la aparición pública o en mayor peso político que tiene Guillermo Franco, en tándem en la última semana con la propia Victoria Villarruel, amén de que hubo alguna distancia con el presidente en algún momento, ¿puede generar tensiones en su vínculo con Javier Milei al regreso de esta gira por Estados Unidos, por El Salvador? No, mira, no creo. Básicamente porque Franco de alguna forma lo que hace desde este nuevo rol es mantenerse como ministro del Interior, porque sus funciones concretas siguen siendo muy parecidas a las del ministro del Interior, que es la gestión política del gobierno, y coincide con una idea que tiene Milei, que tienen los principales asesores de Milei en la política, que es que no le encuentran mucho el sentido a la jefatura de gabinete como tal, y en el fondo lo que aspiran es a vaciarla de contenido. De hecho, muchas de las funciones que había acaparado Pose se espera que se distribuyan en otras áreas, algunas secretarías que dependan directamente del presidente y otras que pasen a reportar o al Ministerio de Economía o a ese nuevo ministerio que todavía no tiene nombre, que se le va a crear a Federico Sturzenegger. Entonces, yo creo que Franco va a seguir de alguna manera siendo ese ministro del Interior, ese contacto, ese nexo de Milei con la política, y se verá si consigue vaciarla de la mayor cantidad de funciones posibles el presidente a esa jefatura de gabinete con la que en el fondo no concuerda, no termina de validar como órgano importante de la función pública. Martín, gracias como siempre por todo el repaso político. Buen sábado, ¿eh? Un abrazo y mejorate. Chao. Que estés muy bien, que estés muy bien. Bueno, habrá que ver cómo sigue la semana en materia política, que siempre es muy caliente. No, y sobre todo ley bases, paquete fiscal. Sí, claro. Recién la semana del 12 de junio. Sí. Van a dejar pasar una semana. Esta Costó no, la muchísimo, otra. incluso durante la madrugada, hombre clave, lo decía Martín, ¿no? Guillermo Francos, pero también Victoria Villarruel, acaparando la atención en las negociaciones en el Senado, se puso incluso la espalda encima de la ley, y veremos si en esta semana se consiguen los votos, porque se aprobó el dictamen de ambas resoluciones con media sanción en diputados, pero faltan los votos para aprobarla ahora en el recinto. Habrá que ver qué sucede. Bueno, al regreso de la pausa, todas las consultas que tengan nos la pueden